Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video del curso de programación avanzada en C. Hoy vamos a ver una pequeña introducción simple, teórica de lo que es la sincronización de hilos. Simple, como digo, no vamos a ver todavía el código en C. Entonces, la sincronización de hilos, como ya se los había adelantado un poco en los videos anteriores, se trata de la coordinación que debe existir cuando yo tengo varios hilos que acceden a un recurso compartido, para así evitar diferentes problemas que pueda tener la aplicación. ¿Sí? Puede ocasionar diferentes errores, inestabilidad, problemas de consistencia con los datos de, de estos recursos compartidos. Entonces, sí o sí, cuando yo tengo varios hilos que acceden a un recurso compartido, sí o sí necesito sincronizarlos. Como indica la imagen de acá abajo, un recurso compartido puede ser ya sea una variable entera, de carácter, cualquier tipo de variable, puede ser una lista, puede ser un lugar en la memoria, puede ser un archivo, puede ser cualquier cosa que se pueda compartir o que los hilos necesiten acceder para hacer ciertas operaciones, ¿sí? Entonces, como vemos en la imagen, tenemos tres hilos que los tres intentan acceder a un recurso compartido y necesitamos sincronizar estos tres hilos para que entre sí se coordinen para quién va a ejecutar primero, qué pasa si hay alguien ya usando un recurso compartido, qué pasa con los otros hilos que quieren usar ese recurso. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué puede pasar si no sincronizamos correctamente los hilos? Bueno, veamos, digamos, la siguiente situación, que es el ejemplo de la sección crítica que se da generalmente. Entonces, la situación comienza así. Nosotros tenemos un hilo A que va a leer un valor de una variable global X, ¿sí? Y esta variable X, que pongamos que es un contador de algo, no importa de qué, esta variable X comienza en 0, ¿sí? Y el hilo A le quiere incrementar su valor, ¿sí? Entonces tiene un código que incrementa su valor. Pero previo a incrementar su valor, es decir, leyó que la variable que la variable X tiene el valor 0, después de eso y antes de incrementar su valor, el sistema operativo le quita, ¿sí? La capacidad a este hilo de que se ejecute. Es decir, terminó tu turno de usar el procesador, ahora le toca el turno al hilo B. Que el hilo B hace exactamente lo mismo. Va a leer el valor de la variable X, que también va a estar en 0, porque recuerden que todavía el hilo A no llegó a incrementar el valor de la variable X, y también lo incrementa. En el caso de B, sí lo llega a incrementar a B. A X, perdón, ¿sí? Hay un lío, me dice, entre los nombres de hilos y variables. Eh, entonces luego lo que dice es, el sistema operativo le quita el control a B porque dice ya terminaste tu turno y se lo devuelve a A. Y A continúa en el punto en el cual se durmió o el sistema operativo le quitó el control, por lo tanto lo que hace ahora A es incrementar el valor de la variable X. Y nos hacemos la pregunta, ¿con qué valor quedó la variable X? La variable X quedó con el valor 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque el último hilo que incrementó la variable X fue A, pero A originalmente había leído que X tenía el valor en 0, pero justo en ese instante el sistema operativo le quitó la capacidad, ¿sí? Le quitó el turno del procesador y se lo dio a B, que B también leyó que había un 0, porque A no llegó a incrementarlo. ¿Se entiende por qué? Acá hay un problema. Entonces, B lo incrementó a 1 y A también lo incrementó a 1, porque los dos leyeron que originalmente estaba en 0. Entonces se ve claramente el problema que existe acá, como por ejemplo yo estoy utilizando hilos para contar cosas, para optimizar, digamos, un conteo o sumar cosas de diferentes lugares y no hacerlo secuencial, que puede ocurrir un problema grave si yo voy contando, incrementando sobre una misma variable, que es un recurso compartido, y me da este tipo de inconsistencia, este tipo de errores en los cálculos. Bien, bueno. ¿Qué métodos existen para poder sincronizar hilos? Existen varios. El más típico es el de los semáforos. Un semáforo es un objeto que se utiliza para controlar el acceso, y yo para poder utilizar un recurso compartido debo adquirir, ¿sí? Lo que se conoce como una operación de adquisición del semáforo, y después se debe liberar ese semáforo. Otro mecanismo, otro método es el de los monitores, que son objetos también que contienen diferentes métodos exclusivos para acceder a recursos compartidos. Otro que son los candados y otro que son las variables de condición. El que nosotros vamos a perdón, en el cual nos vamos a centrar es en el de los semáforos, que es el más ampliamente utilizado
y el que más van a encontrar por ahí, que se utiliza en la práctica, es el uso de semáforos. ¿Qué es un semáforo? Lo había dicho simple, digamos, resumidamente recién. Es un objeto, o en algunos lugares lo pueden encontrar como que es una simple variable, ¿sí? Quizá dependiendo del tipo de paradigma de programación que se utilice para programar un semáforo. Generalmente los diferentes lenguajes de programación, incluso ya el sistema operativo, tiene librerías para implementarse o para que se use directamente un semáforo, ya que el semáforo a nivel, veámoslo, a nivel ensamblador, a nivel código binario prácticamente, en su momento se creó una operación exclusiva. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque no sé si en algún momento se los dije que una línea de lenguaje de alto nivel son varias líneas de lenguaje código, de lenguaje binario o de lenguaje ensamblador. Y el procesador sí o sí siempre tiene que ejecutar una línea de lenguaje ensamblador. Entonces, el procesador no puede cortar la ejecución de un proceso en medio, a mitad de una instrucción de lenguaje ensamblador. Entonces, en su momento, le di toda esta explicación para explicar que en su momento se creó una instrucción especial para la sincronización cuando se empezó a utilizar lo que es la programación concurrente. Y el semáforo hace uso de esta instrucción específica. Bien, una vez hecho este repertorio, lo que les decía que el semáforo fueron inventados por Dijkstra, ¿sí? El gran matemático del algoritmo del camino mínimo en grafos. Y como les dije, es el mecanismo más común para el acceso concurrente a recursos compartidos. Un semáforo tiene principalmente tres operaciones. Una inicialización del semáforo, una operación P o una operación B. ¿Sí? En la literatura o en los libros lo van a encontrar así. Simplemente, ¿qué significa esto? Esta P y B vienen, si no me equivoco, de la traducción del idioma, no me acuerdo si alemán, holandés, ¿sí? La verdad acá no me acuerdo, pero es simplemente una operación de adquisición del semáforo y una operación de liberación del semáforo. ¿Cómo funcionan estas tres operaciones? ¿Cómo funciona un semáforo en realidad? Un semáforo, el inicia, ¿qué hace? Inicializa la variable del semáforo, que le vamos a poner el nombre S. Por eso digo que en muchos lugares lo van a encontrar como que es una variable entera. Un semáforo es una variable entera, es una variable contador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque guarda un número. Y a través de ese número va a determinar si un recurso yo puedo utilizarlo o no. Los semáforos más famosos son los semáforos de tipo binario, que ya vamos a dar un ejemplo medio teórico para que se entienda. La operación P, que es la operación de adquisición, lo que quiere decir la operación P es que yo quiero entrar o quiero utilizar un recurso compartido. ¿Sí? Lo veamos de esa manera. Yo quiero utilizar un recurso compartido. Por lo tanto, para yo utilizar un recurso compartido, tengo que solicitar el semáforo. Es como que hay un guardia, hay una persona que está vigilando a la entrada del código y yo le tengo que pedir permiso a esa persona para yo acceder a ese recurso compartido. Entonces, ¿cómo es la lógica? Cuando esa variable S, que es el semáforo en sí, es mayor que 0, es decir, tiene un valor, sí, eso, distinto de 0, mayor a 0, significa que el recurso yo lo puedo utilizar, está disponible. Y lo que hace es decrementar esa variable del semáforo, es decir, ahora el recurso está disponible en -1. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué esto es así. Y si el S no es mayor que 0, es decir, está en 0, significa que el recurso está ocupado, es decir, no lo puedo utilizar. Entonces me duermo. Y es lo que hice ahí con la operación wait. Espero. Espero a que el recurso se libere. El hilo se duerme y espera ahí, latente, a que alguien lo despierte. Entonces, cuando S está en 0, significa que el recurso está siendo utilizado y no puedo acceder a lo que haya debajo de este llamado AP, de este llamado a la adquisición del semáforo. ¿Sí? Entonces el P siempre lo tengo que poner inmediatamente antes de la sección crítica. ¿Sí? La sección crítica yo les había dicho que es esta porción de código que va a acceder a un recurso compartido. Entonces inmediatamente antes yo pongo este guardia, esta persona que vigila el código, lo pongo antes. Y después de que yo termino de hacer todas las operaciones, tengo que llamar al método o a la función B, que es la de la liberación del semáforo. La liberación del semáforo es como otra persona que dice, bueno, ¿qué hace? Pregunta si no hay procesos bloqueados. ¿Sí? Supongamos que esta función es una función que no la conocemos de siempre, no sabemos cómo está implementada,
pero que existe y nosotros podemos saber si hay o no hay procesos bloqueados. Entonces, si no hay procesos bloqueados, es decir, si no hay ningún hilo que quiso entrar y está esperando, eso quiere decir esa instrucción. Si no hay ningún hilo que quiso entrar a la sección crítica y está esperando, entonces listo, incremento la variable semáforo y me voy. Ahora, si hubo por lo menos algún proceso bloqueado, ejecuto la señal o la función de signal. La función de signal lo que hace es despertar a cualquier hilo, ¿sí? Acá la verdad no me acuerdo si a un hilo, ¿sí? No me acuerdo si despertaba al primero o al azar. Acá la verdad que no me acuerdo, pero despierta a un solo hilo de todos los que están esperando. Entonces, ese hilo cuando se despierte, ¿sí? Va a poder avanzar porque se había quedado en este punto, entonces va a finalizar la función de adquisición y va a poder entrar a la sección crítica. ¿Se entiende? Bueno, el semáforo más típico es el semáforo binario, que es cuando el semáforo puede tomar solamente dos valores, 0 o 1. El recurso está o no está disponible, porque es un solo recurso. Entonces, yo digo, S empieza en 1, es decir, el recurso está disponible. Cuando entra un hilo y quiere ese recurso, lo pone en 0. ¿Por qué? Porque lo decrementa. Entonces, el siguiente hilo que venga va a preguntar por S si es mayor que 0 o no. Estás en 0 porque hay un hilo que lo está ejecutando. Cuando ese primer hilo termine en la sección crítica, lo va a incrementar en 1. Entonces lo va a pasar de 0 a 1 como que está disponible. Y sigue, digamos. ¿Por qué cuando yo despierto un hilo no se incrementa la variable? Porque al yo despertar un hilo, inmediatamente el hilo que estaba dormido pasa a utilizar el recurso compartido. No es que lo libera el recurso compartido. Por eso no se incrementa. Porque el recurso sigue siendo en 0. Es como que le pasé la posta a otro hilo, ¿sí? Le pasó el control a otro hilo. Entonces el recurso en ese pasaje nunca se liberó, por eso no se incrementa 1. Solo se incrementa 1 cuando yo digo, bueno, no hay ningún hilo esperando, ahora sí lo incremento. Los semáforos también se utilizan cuando yo tengo muchos recursos compartidos, que es el caso de los semáforos no binarios, cuando este S puede valer 3, 4, 5, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa cuando yo, digamos, no necesariamente un hilo puede entrar a la sección crítica, sino que pueden entrar varios, ¿sí? Por ejemplo 5 y más de 5 ya no, ¿sí? Hay ejemplos de eso y lo vamos a ver en su momento. Entonces, este es el funcionamiento de lo que es el semáforo, que es el mecanismo que nosotros vamos a ver para sincronizar hilos. Quizás puede parecer un poco complejo, así en la teoría, en los métodos, en cómo funciona, pero no quería perder la oportunidad de explicarles cómo funciona un semáforo para que conozcan la base y no se queden simplemente con que tiene dos funciones, adquirir y soltar, sino que entiendan el por qué se hace así y el por qué lo hace y cómo lo hace así, cómo lo hace, perdón. Eh, pero quizás se va a entender mejor en la práctica, como todo concepto teórico, cuando vayamos a la práctica y veamos en código que es bastante sencillo, ¿sí? Es simplemente llamar a estos dos métodos o a estas dos funciones y nada más, es muy sencillo. Pero como digo, no quería dejar pasar en este curso la explicación teórica de cómo funciona un semáforo. Así que, como siempre les digo, cualquier duda me lo dejan en los comentarios y nos estaremos viendo ya en el próximo video con el código en C de la sincronización con semáforos.